¿Hace calor? También logró la semana. Un poco. Buenas tardes, queridos hermanos. Feliz Santo Sábado cada uno de ustedes. Le damos la gran bienvenida a cada uno de ustedes los que van a mirar esta transmisión. Vamos a seguir progresando con este tema, esta reflexión. El consejo sobre el cortejo del matrimonio es una gran bendición de estos libros que nos dieron la mensajera del Señor, inspirada por el Espíritu Santo. Y les damos esa gran bienvenida a cada uno de ustedes, hermanos. Para comenzar, vamos a orar para que el Espíritu de Dios pueda morar en nuestros corazones y Él que pueda hablar en medio de nuestras bocas y que todo puede ser para la honra y gloria de nuestro Dios. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestro rostro. Qué amoroso Padre que estás en los cielos, santo, 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 alabado sea su bendito nombre, Señor. Señor, te venimos a ti, ante tu presencia, Señor, pidiéndote sabiduría y inteligencia, Señor, de comprender tu palabra, de comprender esos mensajes que fue inspirado por medio de tu hija, Elena G. de White, que fue inspirado por medio de tu Santo Espíritu. Ayúdanos a comprendernos, danos entendimiento, sabiduría para comprender, Señor. Dale sabiduría de igual manera a los hermanos, hermanas, los que van a mirar esta transmisión, Señor, dale sabiduría, inteligencia, para que ellos puedan comprender juntamente con nosotros tu palabra y inspirarnos en tu verdad, Señor, porque dice tu palabra, debemos tener el mismo sentir, el mismo querer por tu buena voluntad. Acompáñenos y diríjanos, Padre lindo, todo lo hacemos para tu honra, tu gloria, para que tu palabra pueda ser glorificada y bendecida, Señor. Usa nuestras almas, nuestras vidas, Señor, que te entregamos toda nuestra alma, cuerpo y espíritu en tus lindas manos. Todo esto te lo pido y te lo agradezco en el nombre de tu Hijo amado Jesús, que Él merece toda la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, vamos a comenzar. Voy a pedir a mi esposa que dé unos cantos, unos 2 cantos para que podamos a comenzar con esta transmisión, con esta reflexión que vamos a traer en esta hermosa tarde. Feliz Santo Sábado y que Dios les acompañe y que Dios les bendiga. Voy a entonar el himno 62. Ahorita hay que dar, vamos a empezar a cantar. Se va también. Amor de Dios, inmensidad, hombre no podrá contar ni comprender la verdad. que
cuando el pecado todo Adán y Eva en Edén, Dios lo sacó, mas prometió un Salvador también. Tu amor de Dios flotando está, inmensurable, eterna, por las edades perdurará, inagotable raudal. Si fuera tinta todo el mar y todo el cielo gran papel y todo hombre un escritor y cada hoja un pincel para escribir Jesús existir no bastaría jamás. Él me salvó y me lavó y me da cielo además. Oh amor de Dios, flotando estás, inmensurable, eterna, por las edades durarás, inagotable raudal. Cuando el mundo pasará Y cada trampa caerá, y todo reino caerá, cada trono mundará. El gran amor del Redentor por siempre durará. La gran canción de salvación su pueblo entonará. Oh amor de Dios, flotando estás, inmensurable, eterna, por las edades perdurarás, inagotable raudal. Amén. Amén. Lamento decirte. Y después otro uno del Salmo. O canto dos nada más. Una más. Una nada más. Es el himno 420 y el sábado. Danos un Salvador, uno de la tempestad. A tu seno protector, creándome de tu bondad. Sálvame, Señor Jesús, de las olas de hasta el puerto de salud, porque mi peligro vi. Solamente ti, Señor, hallo paz, consuelo y luz. Vengo lleno de temor a los pies de mi Jesús. Cristo, encuentro en ti poder y no necesito más. Me levantas al caer de
¿Ese? Diga. 477. Ajá. 460. Vamos a tonar, queridos hermanos, el himno 467. 477, Santo Día. Santo el día que el Señor en él santificó y lo dio como señal del poder que los creó. Santo sábado de paz, bendecido del Señor, siempre sábado será, monumento de su amor. La otra hallará, quien el mundo siga en vos, el perfecto gozo está, en la paz que ofrece Dios. Santo sábado de paz, bendecido del Señor, siempre sábado será, monumento de su amor. En el día del Señor, santa paz podrá gozar, quien acude en la quietud, sus palabras escuchar. Santo sábado de paz, bendecido del Señor, siempre sábado será, monumento de su amor. Amén. Amén. Aquí la dejamos en los cantos. Bueno, para comenzar, hermanos, aquí nos dice unos consejos en la palabra de Dios, que los que están casados y los que no están casados, dice la palabra de Dios que a veces hay jóvenes, jovencitas, adultos o adultas que aún no quieren todavía que se casen. Y dice la palabra de Dios, es mejor estar solo que casarte. Vamos a ver por qué es mejor estar solo que casarnos. Aquí nos dice primeramente, Primera de Corintios, capítulo 7, su versículo 1 hasta 4. Aquí nos dice, en cuanto a las cosas de que escribisteis, bueno le sería el hombre no tocar mujer. Y dice, pero a causa de las fornicaciones, a causa de los adulterios, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal. Y así mismo la mujer con el marido
la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino a la mujer. Aquí nos dice la palabra de Dios que dice el apóstol Pablo que sería el hombre no tocar mujer, pero por causa de la fornicación, por causa del adulterio que hay en este mundo, aquí nos dice es mejor casarse, porque tristemente hay hombres y mujeres que nomás se juntan pero no se casan. Y realmente dice la palabra de Dios que ese es un pecado delante de nuestro Dios. Porque Dios es santo, justo. Dios es un santo puro y sin mancha, y sin pecado, sin contaminación. Y Dios quiere de nosotros que nos casemos si queremos tener un compañero o una compañera. Pero dice que por causa de la fornicación es mejor que cada uno tiene su propia esposa, su propio marido. Porque y el marido debe cumplir el conyugal deber hacia su esposa. ¿Se ha preguntado uno de ustedes, queridos hermanos, hermanas, amigos, familiares, se han preguntado cuál es el deber del padre, su deber conyugal? ¿Y cuál es el deber, la madre conyugal de su deber? ¿Cuál es primero el padre, su conyugal deber? ¿Cuál es su responsabilidad del padre? Aquí nos va a decir la mensajera del Señor el deber del padre. Cómo debemos cumplir nuestra responsabilidad como padre de la casa, como cabeza de la casa. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Qué nos dice la mensajera del Señor? Se encuentra el hogar cristiano, capítulo 34, que se titula Posición y responsabilidades del Padre. Hay muchas cosas aquí, pero vamos a hacerlo un pequeño resumen. He notado unas cosas muy importantes. El deber del esposo. Dice, el hogar es una institución proveniente de Dios. Él ordenó que el círculo de la familiar, el padre, la madre y los hijos existiesen en este mundo como una sociedad. Entonces, ¿cuál es la obra del padre? La obra del padre debe ser que su familia se siente feliz y gozosos en el hogar. Dice, el padre tiene un papel importante que desempeñar. El esposo es vinculador de los tesoros del hogar y por su afecto fuerte, fervoroso y consagrado une a los miembros de la familia, la madre y los hijos con los lazos más resistentes. Entonces, ¿cuál es la obra del deber del esposo? Su obra que debe ser hacer feliz el hogar. Y que el esposo es vinculador de los tesoros del hogar. El deber del padre debe ver por la felicidad tanto como la madre como sus hijos. El padre debe ser, bájale un poquito, mi amor. El padre debe ser la felicidad en el hogar. Debe ser la cabeza del hogar, debe ver por sus hijos y por su esposa, por su felicidad. Dice, uno es cabeza de la familia. El esposo y padre es cabeza de la familia.
Dice, ante todo debería ser dirigido por el amor y temor de Dios y por la enseñanza de la palabra divina, para poder caminar los pasos de sus hijos por la buena senda. Hemos aprendido que el padre es cabeza de la familia y que debe ser él dirigiendo a sus miembros de su familia en el seno divina, en la senda del camino del Señor, y debe caminar sus hijos por la buena senda. El padre debe enfocarse en su mayor privilegio de su familia. Hay padres que nunca cumplen su responsabilidad como padre del hogar. Muchos no quieren cumplir su responsabilidad. Algunos padres llegan a trabajar después de trabajo. Llegan, ¿qué hace? A veces se baña, come y se empieza a descansar porque llega cansado del trabajo. Y tristemente no ve por sus hijos, los que tienen hijos. El padre, su deber importante es que debe ver por sus hijos, por su felicidad. Debemos apartar un tiempo para estar juntamente con nuestros hijos. El deber de la madre es el mismo deber que el esposo, de educar a sus hijos, de ayudar a su esposa a educar a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor. Ese es su deber de igual manera como juntamente como su esposa. Debe educar a sus hijos en la buena senda de rectitud y debe enseñar a sus hijos en la palabra divina de nuestro Dios. Dice, el padre debe hacer cuanto esté de su parte por la felicidad del hogar, cualquiera que sean los cuidados y las perplejidades en la ocasión de sus negocios. No debe permitir que arrojen sombra a su familia. Debe volver siempre a casa con la sonrisa y buenas palabras en los labios. O sea, cuando salen en sus negocios, por ejemplo, si van a su trabajo, a veces los negocios, su trabajo, le ocasionan estrés, preocupación, enojo, pero todo eso lo que traen los negocios no debe traerse de vuelta a su casa, sino dejar todos sus problemas de trabajo en sus trabajos. Así nos dijo una vez a nuestro padre, que las cosas de trabajo debe dejar las cosas en el trabajo y las cosas de la casa deben ser las cosas de la casa. Porque hay muchos padres que vienen cansados, estresados del trabajo, enojados, y vienen a la casa todo amargo, todo enojado, amargo, y no se dan cuenta que afecta su matrimonio, afecta a sus esposos o a sus esposas y a sus hijos. No se da cuenta que afectan a su esposa y a sus hijos. Cuando trae problemas de trabajo y lo trae en la casa, tristemente hay muchos padres que hacen así, después de trabajo, vienen a casa todos enojados, todos amargados y empiezan a gritar a su esposa. A veces hay cosas que se sorprende a la esposa y se pregunta por qué mi esposo es así muy amargo, muy enojado, ¿por qué vino enojado? Y nos damos cuenta que afectamos a nuestras esposas, porque nuestras esposas es como un vaso más frágil y coladeras del reino de la justicia. Y nuestros hijos afectamos de igual manera. Por eso dice aquí que después de sus negocios, sus podemos de su negocio debe dejarlos en sus trabajos y al regresar a su casa debe sentirse alegre, gozosos porque
al venir a casa va a venir a casa a mirar a su esposo o a su esposa y a sus hijos. Es un gran privilegio de Dios que Dios siempre nos cuida, nos protege. Es un privilegio de Dios que nos permite salir de trabajo y de regresar a casa juntamente con nuestros familiares. Es un privilegio, un gozoso que Dios nos da, un privilegio cada vez que nos da. Por eso el padre debe sentirse gozoso al regresar a casa, porque debe traer la felicidad, el amor y el gozo en el hogar. Y debe dejar todos sus problemas, sus discusiones entre sus trabajos, debe dejarlos en el trabajo. Deben orar a Dios, dejarlo en las manos de Dios, todo su estrés, sus preocupaciones de trabajo, todo debe dejarlo en las manos de Dios y Dios les dará paz, gozo en el corazón del Padre. Y así al regresar a casa se sentirá gozo y alegre a ver juntamente con su esposa y sus hijos. Y también debe apartar un tiempo para estar con su esposa o para estar con sus hijos, a salir, sacar a pasear a sus hijos en el parque o a caminar, a estudiar la palabra de Dios o estar juntamente con su familia. Eso es un gran privilegio y tristemente los padres están descuidando eso. Pero Dios nos dice, Dios le quiere los padres cumplamos los deberes conyugal que Dios nos hace hacia cada uno de nosotros. Y sigue diciendo, aprendimos que el padre debe ser la felicidad en su hogar. El segundo es cabeza de la familia. Y el tercero, el padre es el legislador y sacerdote del hogar. Dice, todos los miembros de la familia giran alrededor del padre. Es el legislador y su conducta viril ilustra las virtudes más austeras. La energía, la integridad, la honradez, la paciencia, el valor, la diligencia y la autoridad práctica. El padre es un sentido, el sacerdote de la familia, que dispone sobre el altar de Dios el sacrificio matutino y vespertino. El padre también es legislador y sacerdote del hogar. Cada mañana, cada media tarde, cada noche, el legislador y sacerdote de la cabeza del hogar debe ofrecer sacrificio, debe orar a Dios, pedir perdón por sus pecados, tanto como sus pecados de él, como sus pecados de su esposo o de su esposa. Como hemos leído anteriormente, el sábado antepasado en la noche, que leímos sobre el siervo Job, el recto y perfecto, temeroso de Dios y apartado de mal. ¿Cómo fue el siervo Job? Job decía que cada mañana hacía todos los días hacía Job. Se levantaba temprano de la mañana, ofrecía sacrificio a Dios para pedir perdón de sus pecados, de sus familias, igual tanto como su esposa y como sus hijos. Así, nuestro deber como cabeza, como legislador y sacerdote, debemos siempre orar a Dios, porque tenemos un sumo sacerdote que murió por nosotros para el perdón de nuestros pecados. Y debemos ofrecer a Él oración, tanto como matutino y vespertino, en la mañana y en la noche. Debemos ofrecer a nuestro Dios nuestro deber de pedir perdón por nuestros pecados, tanto como de nosotros, como de nuestro esposo o esposa o los hijos. Debe ser así su responsabilidad.
Sigue diciendo, la esposa y los hijos deben ser alentados a participar en esta ofrenda y también en el canto de alabanza. O sea, también debemos, como cabeza del hogar, debemos invitar a nuestra esposa, a nuestros hijos, vengan esposa mía, vengan mis queridos hijos, vamos a estudiar, vamos a cantar alabanza a Dios, vamos a tener culto y vamos a pedir perdón en nuestros pecados. Debe también participar sagrado comunión juntamente con nuestro Dios, de orar y cantar y pedir perdón los pecados el uno al otro y pedir perdón hacia el uno al otro. Como hemos leído, debemos amarnos unos a otros como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Amén. Así de igual manera debemos hacer juntamente con nuestras esposas. A lo mejor hemos ofendido a nuestros hijos, a nuestros esposos o a nuestras esposas. Y en ese momento debemos pedir perdón cada uno de nosotros y ofrecerlo en oración hacia Dios. Pedir perdón para que nosotros podamos ser salvos y podamos ser perdonados por el método de nuestro Señor Jesucristo. Y dice a la mañana y a la noche, el padre como sacerdote de la casa debe confesar a Dios los pecados cometidos durante el día por él mismo y por sus hijos. Los pecados de los cuales han tenido conocimiento y también los que permanecen secretos, igual tanto como los que pecados se han cometido en conocimiento como también en secretos. Nosotros a veces cometemos pecados en secretos que solamente Dios lo ve. De igual manera debemos ofrecer nuestros pecados secretos hacia el altar de nuestro gran Dios, que solo vio el ojo divino. Debe ser confesados. Esta norma celosamente observada por el padre cuando está presente o por la madre cuando él está ausente, resultará en bendiciones para la familia. Igual cuando el padre no esté en la casa, igual es su responsabilidad de la madre de ofrecer también perdón hacia Dios, el perdón de sus pecados y el perdón de su esposo y de sus hijos de igual manera. Y el 4 debe andar con Dios. El padre debe andar con Dios. El padre dirigirá a sus hijos en el trono de Dios por una fe viva. Nosotros los padres debemos andar con Dios como anduvo Enoc y sus discípulos. Como padres debemos andar como con Dios. Debemos andar con Dios. Debemos andar siempre con Dios. Debemos pedir confesión. Debemos pedir consejos a la palabra de Dios. El padre debe estudiar cada mañana y cada noche la palabra de Dios para que pueda ser un buen cabeza del hogar, como anduvo Job y otros hermanos que hay en la Biblia. Y debe ofrecer a sus hijos, aligarar a sus hijos con el trono de Dios por una fe viva. Y 5, requiere madurez y experiencia. El padre no debe ser como un niño, lo que mueven los impulsos. Está ligado a su familia por lazos sagrados y santos. El padre debe ser maduro y debe tener experiencia. Ya no debe ser como un niño, que lo deja gobernar sus pasiones. El padre debe tener dominio propio.
porque este legado como cabeza del hogar es una familia por lazos sagrados y santos. Como dice el apóstol Pablo, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando yo fui hombre hecho, dejé lo que era niño. El padre debe destacarse a la cabeza de su familia, no como un niño crecido, pero indisciplinado, sino como un hombre de carácter viril que domina sus pasiones. Que el hombre debe dominar sus pasiones, tener dominio propio. Si el esposo tiene dominio propio, va a poder gobernar su hogar. Por eso, el padre es cabeza del hogar, debe gobernar su hogar, debe ver por la felicidad de su familia. Y quinto o sexto, dice que debe someterse a la voluntad de Dios. O sea, mi deber es que debo someter mi voluntad hacia la voluntad de nuestro Dios. A un hombre que es esposo y padre, yo diría, asegúrese de que rodea su alma una atmósfera pura y santa. Debe aprender diariamente de Cristo. Aquí nos dice que este servidor debo aprender diariamente de Cristo. Yo debo estudiar cada mañana, cada día, todos los días. Debo yo estudiar la palabra de Dios porque yo pueda asegurarme que mi familia anda en el buen recto de camino. Y sigue diciendo que nunca ha de manifestar un espíritu tiránico en el hogar. El padre nunca debe manifestar un espíritu tiránico en su hogar, porque si lo manifiesta eso, puede destruir el hogar, puede destruir a su familia, puede destruir a su esposa y a sus hijos. Por eso nosotros debemos, como cabeza del hogar, nunca debemos tener un espíritu tiránico en el hogar, porque puede destruir nuestro hogar, nuestro matrimonio, puede destruir totalmente todo. Dice, el hombre que lo hace así, obra asociado con los agentes satánicos. Si la cabeza del hogar obra con el espíritu tiránico, no está obrando concuerdo a la voluntad de Dios, sino está obrando concuerdo a la voluntad de Satanás. Por eso nos dice que nuestra voluntad debe someternos a la voluntad de Dios. Someta su voluntad a la de Dios. Haga cuanto pueda para que la vida de su esposa sea placentera y feliz. Haga de la palabra de Dios su consejera. Nuestro único consejero, nuestro único guía, debe ser la palabra de Dios. Y debemos someternos nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Porque aquí nos trae bendiciones, nos trae consejos. Cómo debemos someternos nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Y cómo debemos andar con Dios, como anduvo Enoch y Job y otros profetas. Aquí nos enseña todo la palabra de Dios. Nos enseña cómo debemos educarnos. Ya no ser como un niño, sino así como un esposo maduro que es inspirado en la palabra de Dios. Haga de la palabra de Dios su consejera. Viva en el hogar de acuerdo con las enseñanzas de ellas. Por ejemplo, si estudia la palabra de Dios,
debo vivir en nuestra vida práctica lo que estoy leyendo y poniendo en práctica lo que estoy leyendo. Por ejemplo, este tema, lo que estamos presentando, igual manera nosotros, yo y mi esposa, debemos ponerlo en práctica. Todo lo que leemos, todo lo que estudiamos, todo lo que estamos presentando a ustedes, igual manera nosotros debemos ponerlo en nuestra vida práctica, para que así podamos hacer un testimonio para los demás, lo que el matrimonio se está destruyendo. Debemos hacer un luz, no debemos hacer tinieblas, debemos hacer luz para que otros matrimonios que están destruidos puedan ser iluminados por la luz de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nos dice, viva en el lugar de acuerdo con las enseñanzas de ella. Entonces vivirá allí en la iglesia, llevará estas enseñanzas consigo al lugar donde trabaja. Los principios, los cielos ennoblecerán todas sus tradiciones, los ángeles de Dios cooperarán con usted y le ayudarán a revelar a Cristo ante el mundo. Nosotros como cabeza del hogar debemos ser un gran ejemplo para otros padres que no están cumpliendo su deber conyugal. Nosotros debemos hacer como cristianos, como cristianos debemos dar un gran ejemplo a los demás. Debemos ser luz, debemos ser luz en el mundo. Por eso nosotros, hay muchos padres que no cumplen su voluntad, su responsabilidad. ¿Por qué? Porque algunos no quieren, porque tristemente nuestro orgullo, nuestro egoísta, nuestro machismo nos gana. Porque a veces, porque nosotros somos cabeza del hogar, a veces nosotros pasamos a ser como un Dios. Pero por eso el Padre no cumple su deber, porque se pasa a ser como un Dios. No quiere ser su responsabilidad. Hay muchos padres tristemente que no educan a sus hijos. Y tristemente sus hijos están en la calle, están borrachos, en las drogas, las pandillas, en las bonificaciones, todo lo que ofrece este mundo, tristemente nuestros hijos ahí están. ¿Por qué? Porque nuestra responsabilidad no hemos cumplido. Por eso nuestros hijos ya no quieren saber nada de Dios. ¿Por qué? Porque no nos enseñamos a nuestros hijos cuando era chiquito, desde niño. Por eso les digo como una experiencia. Yo crecí en el mundo. Yo fumaba, yo tomaba alcohol, yo me juntaba con las pandillas. Y tristemente andaba en las cosas del mundo, me aparté de las cosas de Dios. Preferir las cosas del mundo, a mí me agradaba mucho, especialmente que soy de parte de los Estados Unidos. Vivo en una ciudad y en la ciudad ofrece tantas diversiones, tanta que agrada a los jóvenes. Y tristemente ahí fui. Pero por la misericordia de Dios, Dios es un Dios compasivo, un Dios grande, un Dios lento para ir en grande misericordia, que me rescató a mí y a mi hermano y nos trajo nuevamente en los caminos de Dios. Y por eso ven a este servidor predicando
a cada uno de ustedes. Porque si no fuera así, yo no estuviera ahorita predicando a ustedes. Yo no hubiera conocido a mi esposa, no lo hubiera conocido a ustedes, los hermanos de diferentes partes donde he ido, no lo hubiera conocido, sino aceptar a Cristo. Yo realmente estuviera perdido en la tribulación, en la cárcel, o a lo mejor hasta la tumba. He perdido unos amigos, fallecieron mis amigos y tristemente no lo lograron. Hubiera sido algunos de ellos, pero por la misericordia de Dios, Dios nos rescató, me rescató a mí y a mi hermano. Y por eso, hoy en este día, todo es para la honra de nuestro Dios, que estamos aquí predicando, enseñando cada uno de nosotros, porque tanto como a mí como a ustedes debemos aprender en la escuela de Cristo. Amén. Por eso nosotros hemos ofrecido esta lección, este libro que debemos enseñar, cómo debemos hacer cabeza del hogar, que debemos cumplir nuestro deber conyugal como responsabilidad del padre y como responsabilidad del madre. Vamos a seguir continuando. Muchos padres a veces nos enojamos, nos estresamos, pero cuando sucede eso, debemos dirigirnos a aquel que nos da paz y alegría. Nuestra oración debe ser así: ayúdame, oh Dios, a resistir la tentación, a desechar de mi corazón toda amargura, ira y maledicencia. Dame tu mansedumbre, tu humildad, tu longanimidad y tu amor. No me dejes deshonrar a mi Redentor, ni interpretar mal las palabras y los motivos de mi esposa, de mis hijos y de mis hermanos y de hermanas en la fe. Ayúdame a ser bondadoso, compasivo de corazón, tierno y perdonador. Ayúdame a ser verdadero vinculador de mi hogar y representar el carácter de Cristo ante los demás. Esa debe ser nuestra oración como cabeza del hogar. Ofrecer ayuda, consejo en la palabra de nuestro Señor. Y esto debe ser nuestra oración, que Dios nos ayude a tener paz y alegría, que Él nos pueda ayudar a ser bondadosos, corteses y alcanzar su carácter de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros debemos hacer, la última parte, debemos ejercer su autoridad, debemos hacer nuestra autoridad con humildad. A veces nuestra autoridad lo hacemos con dureza, con dura de corazón. No, porque yo soy la cabeza del lugar y así debe ser. Así no debe ser ese tipo de autoridad, sino la autoridad debe ser con humildad y mansedumbre, pidiendo consejo en la palabra de Dios. El Señor ha constituido al esposo como cabeza de la esposa para que la proteja. Él es el vehículo de la familia, el que une sus miembros, así como Cristo es cabeza de la iglesia y salvador del cuerpo místico. Todo esposo que se verá amar a Dios debe estudiar cuidadosamente de lo que Dios requiere de él en el puesto que él ocupa. Si realmente el esposo nos consideramos amar a Dios, debemos estudiar cuidadosamente lo que Dios requiere sobre nosotros para cumplir. Vamos a leer Proverbios capítulo 2. Dice: Hijo mío,
si recibieres mis palabras y mis mandamientos, atesorares dentro de ti, de manera que inclines tu oído a la sabiduría y apliques tu corazón a la prudencia. Si clamares a la inteligencia, a la prudencia, alzares su voz, si como la plata lo buscares y la procurares como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Así que nosotros, vida eterna, aquí nos trae la palabra de Dios, nos trae la vida eterna. Por eso, para ejercer autoridad debemos hacer humildad, un corazón compasivo, un corazón bondadoso, un corazón que es lento para ira y grande en misericordia. Dice, la autoridad de Cristo se ejerce con sabiduría, con toda bondad y amabilidad. Así también ejerce su poder el esposo y emite la gran cabeza de la iglesia. Por eso, queridos hermanos, le invitamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que tengamos esa autoridad, lo que tuvo la autoridad nuestro Señor Jesucristo, que debe ejercer con sabiduría, con toda bondad, con toda amabilidad y con toda fe igual manera. Esos son los requisitos de la responsabilidad conyugal del padre. Ahora vamos a ver cuál es el deber de la esposa, el deber de la esposa, ¿cuál es? Aquí nos va a decir la mensajera del Señor que su responsabilidad de la madre es igual a la responsabilidad del esposo. La mujer debe ocupar el puesto que Dios le diseñó originalmente como igual a su esposo. El mundo necesita madres que lo sean no solamente de nombre, sino en todo sentido de la palabra. Entonces, ¿cuál es su deber? Su deber es que eduque a sus hijos para que sean útiles en este mundo y que obtengan lugar en el mundo mejor. ¿Cuál es el mayor deber de la madre? Educar a sus hijos para que ellos puedan ser útiles en este mundo y obtengan un lugar en el mundo mejor. Como dice la palabra de Dios, instruya el joven en tu camino, y cuando fuere viejo no se hará apartar de él. Y la palabra de Dios dice que deja venir los niños, porque tal es el reino de los cielos. El deber de la madre debe educar a sus hijos, debe disciplinarlos en la amonestación del Señor. Ese es su gran deber, su gran responsabilidad. Es una responsabilidad sagrada hacia Dios que debe hacer. Y también la madre es la reina del hogar. El rey es su trono, no incumbe una obra superior a la de la madre. Esta es la reina de su familia. A ella le toca moldear el carácter de sus hijos, a fin de que sean idóneos para la vida superior y inmortal. Entonces, ¿cuál es el deber del esposo? Educar a sus hijos, y que ella es la reina del hogar, y ella es la reina del hogar, y a ella le toca moldear el carácter de sus hijos, a fin de que sean idóneos para la vida superior e inmortal. El deber de la esposa es moldear el carácter de sus hijos, para que sus hijos puedan alcanzar el carácter de nuestro Señor Jesucristo.
cómo fue nuestro Señor Jesucristo, cómo educó la madre de Jesús. La madre de Jesús le educó en disciplina, amonestación de Dios. ¿Y cómo fue nuestro Jesús? Nuestro Señor Jesús fue amable, compasivo, misericordioso, amabilidad, bondadoso, cortés. Así debemos enseñar a nuestros hijos, como la madre de Jesús, como enseñó a su hijo. Debemos así enseñar a nuestros hijos, moldear el carácter de nuestros hijos. Vamos a hacerlo tan corto, es mucho el deber de la madre, pero les invito a que lean el libro del hogar cristiano. Sección 10, que se titula La reina de la familia. Ese es el deber de la esposa. El deber de la esposa de igual manera es a que prepare la comida de su esposo, que lave su ropa, que lo entienda a su esposo y que esté sujeto a su esposo. Como dice aquí en Colosenses capítulo 3, versículo 18 al 21. Casadas, estad sujetos a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amar a nuestras mujeres, no seas ásperos con ellas. Dice Efesios que la esposa debe estar sujeta a su marido, a su esposo, y debe cumplir, a educar, a moldear el carácter de sus hijos. Entonces, sigue diciendo este capítulo, este versículo. Ahora ya vimos cuál es el deber del esposo y la esposa. Ahora sigue diciendo. El marido compra. Dice, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido. Cuando la esposa o la esposa se une en matrimonio, por ejemplo, nosotros como cabeza del hogar tenemos derecho, por ejemplo, si nuestra esposa pone un vestido que puede enseñar unas cosas, partes del cuerpo, nosotros tenemos ese derecho de decir, mi amor, te puedes cambiar este vestido porque ese vestido no me agrada. Ese vestido no me agrada porque se enseña parte de tu cuerpo. Igual tanto como la esposa. Si la esposa no le agrada unas cosas que le ponga a su esposo, igual tiene derecho de decir a su esposo, cámbiate, porque este cuerpo ya no es mío, sino este cuerpo ahora le pertenece a mi esposa, y a mi esposa, su cuerpo de mi esposa pertenece a mí. Así nos dice 1 Corintios 7, 1 a 4. Ese fue el pequeño escritura, lo que queríamos leer. Ahora voy a invitar a mi esposa que siga con el otro versículo. Esta misma. Sí. Todavía estamos viendo acerca de este libro, de los consejos sobre el cortejo y el matrimonio.
Vamos en la introducción 2. En la introducción 2 nos dice en Primera de Corintios capítulo 7, versículo 10 al 16, son consejos sobre el matrimonio. Aquí nos habla de cómo es que dice, pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, decía el apóstol Pablo. Dice que los que están unidos en matrimonio, dice que Él manda, pero no Él, sino el Señor mismo. Que la mujer, dice, no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. ¿Por qué nos habla así? Esta frase, porque nos aconseja la palabra de Dios y que nos dice que la mujer no se separe del marido. ¿Sí? Dice en la palabra de Dios, dice que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, dice la escritura. Aquí nos dice en el comentario de la sierva del Señor, les quiero leer un pedacito de párrafo, dice, pero una esposa puede abandonar a su marido sin juntarse con otro hombre, en cuyo caso cabe aún la esperanza de que regrese. Pero una vez que se ha juntado con otro hombre, ¿qué esperanza queda? Se fue para siempre. Es ciertamente adúltera. No se la puede recuperar. Entonces aquí nos dicen la palabra del Señor. ¿Por qué una esposa dice no se separe del marido? Por causa del adulterio. Y dice, y si se separa, quédese sin casar, dice la palabra de Dios. Porque una vez que se separe, ya no se puede volver a casar. Porque si se vuelve a juntar, dice que llegaría a ser como una adúltera, así dice la palabra de Dios. Y dice, si se separa, está bien, pero que ya no se case, ¿sí? O reconcíliese con su marido, dice la palabra de Dios, porque todavía hay esperanza de que se vuelva a regresar con su marido si se queda sin casar después de separarse. Pero una vez que la esposa, dice la palabra de Dios, una vez que la esposa se separa y pues se va con otro hombre, dice que ya no hay más esperanza de que vuelva a regresar con su primer marido. Y dice, y que el marido no abandone a su mujer, dice. Entonces, si la mujer se reconcilia con su marido que se separó por unos cuantos tiempos de él, porque pues ya vemos que en este caso muchos matrimonios se divorcian, o sea, que no se divorcian, sino que se separan así aún estando casados, pero la palabra de Dios nos manda que se quede un buen tiempo así, la mujer sin juntarse con otro hombre, para que haya esperanza de volver con su marido. Dice, y que el marido, si la mujer se reconcilia con su marido porque obedece la palabra de Dios y no se quiere juntar con otro hombre, dice, y si ella se reconciliare con su marido, que el marido no abandone a su mujer. Dice que si la esposa se quiere reconciliar, dice que el marido no la abandone, sino que se reconcilien, porque eso es lo que las escrituras nos manda hacer, hermanos y hermanas. Y dice, y a los demás yo digo, no, dice, y a los demás yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella dice, si algún hermano tiene mujer
que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Aquí nos habla que el apóstol dice, aquí dice, y a los demás yo digo, no el Señor, sino que yo. Porque el apóstol Pablo dice que yo pienso que tengo el Espíritu de Dios, decía. Por eso es que él nos mandaba diciendo que si hay un hermano que tiene una esposa que no sea creyente, o pues que el hermano se convirtió y conoció a Dios y se acató en vivir las cosas del Señor, dice el mandamiento, que si su esposa no es creyente, dice, y la mujer consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente, y él consiste en vivir con ella, no lo abandone, dice aquí. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Dice que ambos son santificados el uno por el otro. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, dice otra vez, pero si el incrédulo, si un hermano cristiano dice que si una hermana cristiana dice que si su esposo se quiere separar, sepárese, dice el apóstol Pablo, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso. Dice, sino que a paz nos llamó Dios. Amén. Dice que aquí a paz nos llamó Dios. Si el hermano no quiere vivir con su esposa creyente, ¿sí? Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Entonces aquí nos dice que si el marido no... Bueno, aquí nos sigue diciendo en 1 de Corintios, capítulo 7, su versículo 25 al 29. Doy mi parecer como... Está bien, se me ha chueco. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto que bueno a causa de la ansiedad que premia que hará bien el hombre que es. No tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que premia, que hará bien el hombre en que quedarse como está. Aquí nos dice que el hombre, tanto como el hombre como la mujer, si somos vírgenes, dice la palabra de Dios que, dice el apóstol Pablo, es mejor que nos quedemos así. Es mejor que no nos casemos. Es mejor que vivamos así. Porque hay muchos jóvenes, adultos, que muchos hombres dicen, estás ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de la mujer, no procures casarte. Dice, más también, si te casas, no pecas. Si la doncella se casa, acción en el Señor. Nosotros nos debemos someter nuestra voluntad, escoger una pareja. Nunca debemos escoger una pareja. Está fallando mucho
la señal. Pero estábamos mencionando que si nosotros conocemos a un compañero, una compañera, nos podemos a casarnos, porque no pecamos. Si te quieres a casar, no pecas. Por eso sigue diciendo, más también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca, pues los tales tendrán aflicción de la carne. Y yo os lo quisiera evitar. Pero esto digno, hermanos, que el tiempo es corto. Y sigue diciendo, aquí, ahora te toca, mi amor, ahora, aquí. A ver, léelo también. Dice, mejor vamos a cortarlo en este momento porque la señal se está cortando cada día, cada momento se está cortando la señal. Vamos a seguir procesando si en la tarde vamos a ver si va a haber más señal y pues para seguir continuando con este, y que el Señor de paz y de misericordia esté con cada uno de